Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Entorno Económico, un programa del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y por supuesto de nuestro periódico Cambio de Michoacán. Esta tarde nos acompaña nuestro buen amigo Roberto Carlos Estrada Zavala. Bienvenido, Robert. Muchas gracias. ¿Estás? Muy bien, muy contento, contador, de estar aquí con usted, de estar con nuestros amigos del colegio, con la sociedad en general, y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Robert. Bueno, pues agradecemos a nuestros internautas que nos siguen en temas que además son temas muy importantes, Robert, temas que a nosotros los contadores nos apasionan, pero que al público en general le interesan mucho y además tienen que estar bien enterados de lo que pasa, sobre todo en estos últimos 2 años que bueno, la cantidad de leyes y los cambios a las leyes ha sido impresionante. ¿Estás de acuerdo, Robert? Por supuesto, sí, por supuesto. La dinámica con la que se han estado modificando las leyes fiscales, pues debemos estar muy atentos a ellas para cumplirlas como debe de ser y evitarnos dolores de cabeza en el futuro. Claro. El tema de hoy, el tema del que queremos platicar, del que queremos compartir con ustedes el día de hoy, es el que habla de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, que es un término que se ha venido comentando ya desde hace algunos años, y que bueno, recuerden que en nuestras emisiones anteriores hemos hablado de muchos cambios que van desde la eliminación del secreto bancario en el año 2002, bueno, la ley de lavado de dinero, el impuesto de depósitos en efectivo, etcétera, cambios muy importantes porque afectan la economía en general y afectan la manera como hemos venido manejándonos todos nosotros. Robert, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, y además la forma en la que se hacían los negocios o se llevaban a cabo las actividades de comercio en la población en general. Muchas de estas medidas, el sentir o el ánimo de la gente ha sido que pues las limitan o en un momento determinado hasta erradican ciertas prácticas que se venían haciendo a la hora de comercializar. Y efectivamente, como bien lo comenta usted, estas modificaciones a las nuevas disposiciones fiscales pues hacen que hoy en día la relación con el fisco sea diferente. La relación del fisco con el contribuyente y la de nosotros los prestadores de servicios en materia fiscal, contable, auditoría y financiera, pues también sean diferentes. Entonces, sí, este tema de la discrepancia fiscal, por las connotaciones que a partir de la reforma fiscal de 2014 conlleva la misma, pues son muy importantes que la población las tenga presentes y se acerque a sus asesores para que los oriente en ese sentido y cumplan de manera adecuada con sus obligaciones. Claro, por supuesto. Dice la ley de impuestos sobre la renta, por ejemplo, ahora que las erogaciones, estoy leyendo con el permiso de ustedes, artículo 91 de la ley de impuestos sobre la renta, las erogaciones se presumirán ingresos, Robert. Nos comentan que no podemos tener más gastos que ingresos. ¿Cómo pudiéramos explicarle a nuestros escuchas esta situación? Sí, básicamente, bueno, partiendo del principio de que el fisco dice, bueno, una persona que me está declarando, pongamos un ejemplo, 100,000 pesos de ingresos en un ejercicio para efectos de impuesto de la renta, pues evidentemente no puede gastarse 150,000. Claro. Porque entonces, pues, ¿de dónde salieron los otros 50,000 pesos? Entonces, eso para entenderlo de la manera más sencilla, cuando nuestras deducciones son mayores que nuestros ingresos, entonces nos pueden aplicar la discrepancia fiscal. La propia ley del impuesto de la renta establece en qué caso se va a considerar que existe discrepancia fiscal. Esa es la primera. Pero hay otra muy interesante que, por ejemplo, los depósitos en cuentas bancarias se consideran también pues discrepancia fiscal cuando estos no son comprobados cuál es el origen, porque les da el tratamiento de erogaciones. Entonces uno podría decir, bueno, una erogación es cuando gasto dinero, cuando incurro en un costo o incurro en una inversión. Pero el depósito también lo considera, si no aclaramos el origen, que también es una deducción para efectos de discrepancia fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque
Esto va para los que son contribuyentes y que no tienen un orden adecuado en sus finanzas personales. Y ahora la novedad es que también personas que no siendo contribuyentes, es decir, que no cuentan con una RFC, pues también van a ser sujetas de facultades de la autoridad, pues para revisar cómo están manejando sus finanzas personales. Entonces, si tengo más deducciones que ingresos, tengo discrepancia fiscal. No me puedo gastar más de lo que tengo. Bueno, esto pareciera muy lejano a nosotros y de repente hay personas que nos dicen, ay, oye, pobrecito de fulanito, sultanito, que pudiera estar cayendo, en su caso, cuando platicamos de la ley de lavado de dinero, y en el caso que nos toca ahora platicar de la discrepancia fiscal. Sin embargo, es muy chistoso, uno empieza a platicar con los clientes o con los amigos, y resulta ser que, pues, el tema de tarjetas de crédito, todos tenemos tarjetas de crédito, todos le metemos bastante a la tarjeta de crédito, y resulta ser que les pregunta uno a los amigos o a los clientes, o uno se da cuenta de casualidad que los clientes están gastando con la tarjeta más que lo que nos están declarando, por ejemplo, que lo que se está declarando al fisco de utilidades más que de ingresos. ¿Estás de acuerdo? Porque al final del camino, bueno, yo puedo tener ingresos, gastos, generar una utilidad. Esa utilidad es mi sueldo, esa utilidad es con la que yo me debo manejar. O tiene que haber un concepto en mi contabilidad que se considere un ingreso propio del contribuyente para sus gastos personales. Y ese es el que al final del camino la autoridad, entiendas el SAT o la Secretaría de Hacienda, es la que va a contraponer contra el gasto en las tarjetas de crédito. Y yo creo que todos, o la mayoría de las personas en este país, aquellos que tenemos tarjeta de crédito o una cuentita de bancos, o simplemente hacemos la compra de un vehículo, aunque sea muy barato, estamos en el riesgo de caer en esta discrepancia fiscal. Así es. ¿Cómo pudieras ampliar ese comentario? Sí, bueno, ya lo comentaba usted muy bien, es muy común que se den ese tipo de operaciones en el que pues ahora prácticamente es muy sencillo incluso obtener una tarjeta de crédito. Los bancos le regalan las tarjetas de crédito con tal de venderle el servicio. Sí hay que tener mucho cuidado ahí, porque finalmente la tarjeta de crédito es eso, es dinero que nos están prestando para poder realizar una serie de operaciones y que los resultados de nuestra operación en nuestras empresas debería ya de estar afectado por un concepto que sea, si se le puede llamar de alguna manera, la remuneración o el pago por lo que estoy haciendo por la empresa. Finalmente, si tiene su origen en las propias finanzas de la empresa, se entiende que entonces está declarada fiscalmente y que con mi dinero podría hacer lo que yo quisiera, porque finalmente ya lo estoy declarando. Pero aquí surge la complejidad cuando ya, pues ya le damos la tarjeta de crédito a la señora, ya se la damos al hijo, ya se la damos a la mamá, y que entonces ya sale de nuestro control el manejo de la misma. Porque finalmente lo que le interesa al fisco es saber de dónde viene el dinero con el que estamos pagando los consumos que estamos teniendo en esas tarjetas. Y si ese dinero tiene un origen lícito, si corresponde a la actividad, y si es así, pues que esté declarado, es decir, que esté pagando las contribuciones que en esencia genera ese ingreso. Habrá que tener mucho cuidado también con las operaciones de préstamo, de informar, porque finalmente es una entrada de dinero que puede ayudar para que la propia empresa tenga una operación normal, pero hay que informarle al fisco que lo obtuvimos, porque si no, también lo puede considerar como un ingreso omitido y en su caso caer en la discrepancia fiscal. Entonces sí tener mucho orden en ese sentido. Vamos a tener que hacer una revisión de nuestras cuentas empresariales, por llamarlo de alguna manera, y nuestras cuentas personales, que son fiscales las dos. Todas son fiscales. Todas son fiscales, porque luego decimos, no, pero es que ese dinero es de mi cuenta personal. Claro. No, espérame, es que todo es fiscal. Si no fiscal, sí fiscalizable. Si no fiscal, sí fiscalizable. Así de sencillo. sencillo. Y recordemos que un requisito ahora para poder aperturar una cuenta, pues es estar inscrito en RFC. Claro. Si no, no vamos a poder aperturar ninguna cuenta. Entonces, atendiendo a lo que usted dice, son fiscalizables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con ese manejo de las finanzas personales. De alguna manera ya tenemos una estructura establecida en las empresas para manejar los dineros de nuestras actividades comerciales, empresariales, de servicios, etcétera, pero falta que las liguemos con los comportamientos
personales que hacemos de los recursos que estamos obteniendo. Claro. Y bueno, repito, este concepto de discrepancia fiscal de la ley de impuestos sobre la renta que se cruza con el Código Fiscal, se cruza también fuertemente esta discrepancia fiscal con la ley de lavado de dinero, que en algún momento comentamos. Sí tenemos que ser cuidadosos porque al final del camino no podemos oficialmente gastarnos el dinero que no hemos ganado. Y hablo oficialmente sobre todo cuando hay medios que son oficiales o que son detectables, como los que están en el sistema financiero, tarjeta de crédito, cuentas de cheques, etc. Registro público de la propiedad. Registro público de la propiedad, sí, por ejemplo. Entonces, inclusive ahora están muy detectables las operaciones con vehículos, la compra-venta de vehículos, ¿sí? Evidentemente, el problema de la venta de un terreno, ¿no? Las costumbres esas de que, bueno, pues vender a valor catastral, pues no. O al valor que se me acomode. O al valor que se me acomode. Eso yo creo que es muy peligroso, nos puede generar problemas de lavado de dinero, de discrepancia fiscal, etcétera. ¿Qué puedes comentar? Sí, sobre todo porque ha tomado mucha fuerza las reformas al Código Fiscal de la Federación, que le dan más facultades a la autoridad para precisamente fiscalizar, y que finalmente una discrepancia fiscal también se considera un delito de defraudación fiscal. Y el delito de defraudación fiscal pues se castiga con pena corporal. Y dependiendo, valga la expresión de el tamaño del sapo es la pedrada, pues dependiendo también del delito que se cometa, en ese sentido también se establecerá cuál va a ser la pena corporal que se tendrá que pagar. Es decir, la gente puede ir a la cárcel por un delito de defraudación fiscal. Entonces, ese tipo de operaciones que son de alto riesgo y que realmente son inconvenientes, si las vemos desde un punto de vista estrictamente objetivo en materia fiscal y financiera, pues luego puede ser más el problema que el beneficio de tener un tipo de operación así, porque si ahora el dinero que le paguen, que muy comúnmente se entrega en maletitas, el dinero en efectivo, pues hay que decirlo como es, pues usted va a llegar al banco con su dinero a depositar sus maletines y el banco está obligado a informarle al fisco, claro, de ese tipo de operación que usted está realizando. Entonces, automáticamente eso puede generar en un problema fiscal fuerte que le quite el sueño al contribuyente y que tenga un impacto muy fuerte en su patrimonio. Sí, entonces, bueno, aquí la solución pues simplemente es tener orden en nuestra empresa, en nuestros movimientos personales financieros, aún siendo asalariados. De repente por ahí hay algún ingreso de la venta que de mi reloj o del vehículo o de, no sé, cualquier otra cosa. Hay que ser cuidadosos con eso. Inclusive ya las personas que tienen a su propio contador, platíquenlo, créanle al contador, platíquenlo con él. No es nada más presentar una declaración con pago de impuestos, ¿estás de acuerdo? Correcto. Es que en esa declaración se justifique un ingreso a la bolsa del contribuyente, que es al final de cuentas la que puede garantizar el gasto del propio contribuyente. Por supuesto. Si me explico, no es nada más llevar la contabilidad y llevarla bien, sino que esté justificado el gasto personal con el ingreso personal, no nada más el ingreso de la empresa. ¿Sí estás de acuerdo con esa parte? Sí, por supuesto, y en esa medida pues el contribuyente estará más tranquilo, que se acerque, ese acercamiento que tenga con su asesor, para que no nada más sea la cantidad que voy a pagar, como bien usted decía, sino que haya una verdadera estructura donde sus flujos de efectivo estén controlados, que eso les permita tener un control sobre los mismos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Perfecto. Bueno, pues nuevamente la invitación para que se acerquen a sus asesores. En este caso sí es importante que sean sus contadores, sus asesores fiscales en materia de impuestos, ¿verdad? No nada más legales. Siempre los invitamos a que se acerquen con sus asesores en general, sus abogados, sus administradores, sus contadores. En este caso de discrepancia fiscal, sí es importante que estén muy cerca de su contador a efectos de cumplir como se debe con la ley y de evitar riesgos, mi Robert, riesgos innecesarios que pudieran causar fuertes dolores de cabeza. Pues les agradecemos como siempre su presencia en nuestro programa Entorno Económico. Agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, por supuesto a nuestro periódico Cambio de Michoacán,
y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.